Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Pues estoy muy emocionada, Gan. Siento que hoy va a ser un episodio hermoso, lo siento en todo mi cuerpo. La verdad es que ahorita que llegó el invitado sentí así el corazón y él también. Entonces te invito a que te quedes hasta el final porque estoy segura que este episodio trae muchos regalos para ti. Y si estás aquí no es casualidad, es porque es perfecto que estés aquí. Y es un tema que además me encanta, me apasiona y siento que es súper necesario y que muy poco se habla de esto. Les voy a platicar un poquito de mi invitado. Él, bueno, se llama Camilo Rusi, es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos. Es un evento que por primera vez en la historia reunió 20,000 personas para hablar abiertamente sobre la muerte y aprender a vivir en paz, duelos y cierres de ciclo. Camilo es líder en la educación sobre la muerte, acompañante de duelo, conferencista internacional e ingeniero. Durante más de 12 años ha creado capacitaciones para organizaciones multinacionales como Robert Bosch, Whirlpool, Telefónica, Google, Waze, Banorte y seguro muchas cosas más. Y además es súper joven. O sea, yo le digo, Camilo, estás bien joven. Y bueno, pues Camilo, bienvenida a este espacio, a tu casa. ¿Cómo estás? Berito, mil gracias por esa intro tan hermosa y gracias por lo de joven. Ya sabes que la edad es como relativa, ¿no? La Relativa, edad claro, biológica, la claro. edad emocional, mental, bueno. Pero te agradezco, estoy dichoso de estar aquí en tu podcast que he escuchado mucho, te sigo en todo, te admiro mucho, entonces es un honor compartir aquí contigo. Camilo, a ver, preséntate con la gente, como cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? ¿Qué les dices? Yo les digo así de una, me dedico a la educación sobre la muerte y ya ahí me super abren los ojos. ¿La educación sobre qué? ¿La suerte? No, la muerte, la muerte. Eso a lo cual vas a llegar en algún momento, todos los que te rodean van a llegar en algún momento. Eso que te une con todos los seres vivos, a la educación sobre eso me dedico. Y claro, la gente pues queda como en un poquito de shock, pero siempre preguntan más. Y eso es lo que me gusta, ¿no? La muerte genera como esta atención porque sí o sí te toca. Entonces, a eso me dedico, Berito, a la educación sobre la muerte, a poner en práctica a compartir desde la experiencia. Organizo eventos masivos para aprender, para difundir educación sobre la muerte. El último es el que mencionaste del Congreso de Cierre de Ciclos, que en 2022 también lo haremos. También hago la Escuela de la Muerte, que es un proceso mucho más en profundidad de varias semanas para hacer las paces con la muerte. Bueno, todo relacionado. También hago acompañamientos uno a uno a las personas que están en duelo. Y a eso me dedico. Hablo todo el día de Wow. la muerte. Ahora cuéntame algo. ¿Cómo es que Camilo llegó a dedicarse a esto? O sea, ¿qué pasó en tu vida como que para que tú dijeras, esto es lo que vengo a hacer? Pues digamos que la gota que derramó el vaso fue un momento en el cual sentí muchísima ligereza, que ya te voy a contar muy bien, pero fue un proceso como de 20 años. Cuando yo tenía 8 añitos, mi abuelito falleció. Y en ese momento la cultura, la educación sobre la muerte, por lo menos en mi núcleo familiar, pues no tenía, no estaba avanzada, ¿no? No había mucho al respecto. Entonces al niño, a Camilo, no le dijeron sobre la enfermedad del abuelito, no lo llevaron a los rituales funerarios. Entonces, como que yo nunca pude procesar ese duelo de mi abuelito, que era una persona que yo amaba mucho, ¿no? Profundamente, que yo amo profundamente. Entonces, mi duelo, eso lo llaman se congeló. Ujú, Se ujú, congeló durante como 20 años, no se ujú. congeló un ratito, fueron 20 años. Y después en una sesión terapéutica salió el tema de mi abuelo. Yo para ese momento pues ya había hecho mucho trabajo en mi gestión de emociones, ya no me reprimía mis emociones y comencé a sentir una tristeza que me invadió por completo y me dejé invadir por completo. Me convertí en esa tristeza, me convertí como ese caos de emociones que puede ser el duelo. Y eso fueron como unos 2 días y después yo dije, ¿qué es esto? O sea, me siento tan ligero, me siento tan, eh,
No sé, es que creo que la mejor palabra para describirlo es ligereza, porque no era que estuviera feliz, no era que estuviera dichoso, realizado, no, era como una paz, una ligereza de haber soltado algo que había cargado durante 20 años, pero como que ya lo había cargado tanto tiempo que no me daba cuenta. Entonces yo dije, esta ligereza, em, pues la tiene que sentir más gente. ¿Cuánta gente nunca llega a esa sanación terapéutica que yo llegué y mencionaron y tuve la suerte de haber trabajado en mis emociones, etcétera? Entonces, esa ligereza fue lo que yo quise comenzar a compartir y por eso profundicé todo lo que puedo hoy en día también en el tema de la muerte, del duelo, de la gestión de las emociones. Digamos que eso fue la parte más terrenal, más Ujú, aterrizada. ok. Pero hay otra parte, y como yo sé que tú entiendes de esto, que pues te cuento rápidamente esa parte. Eh, Fue a raíz de un sueño, pero no un sueño de estos de, ay, tengo una expectativa y quiero lograr algo, sino un sueño literal, como Un sueño dormido, natural, exacto, ajá. estaba dormido. No me acuerdo bien qué pasó en el sueño, pero me acuerdo perfectamente que me levanté y tenía muchas ganas de escribir, que no era normal en esa época para mí. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer caso, puse el computador, lo abrí y empecé a escribir. Y como que entré en estos flows, yo muchas veces cuando escribo entro en flow, pero esta vez fue un flow como muy intenso, como que como que el tiempo se pasó demasiado rápido, como que yo escribía, pero no era muy consciente de lo que escribía. Y a la final voy a releer todo y lo primero que dice es, yo soy la muerte. Entonces, yo dije, o sea, la muerte me está escribiendo o está escribiendo, entonces algo terrible va a pasar, entonces me van a decir que me va a morir o que alguien se va a morir. Y efectivamente sí era una carta que me escribía la muerte, o bueno, así lo interpreté yo, Ajá. pero no era una carta de miedo, no era una carta tenebrosa, no era una carta de sufrimiento, era una carta de compasión, de mucho cariño, de reconciliación. Básicamente lo que decía en pocas palabras es, oye, fíjate cómo me han creado esta mala reputación. Sí, soy la verdugo, soy la que odian en las canciones, soy la amenaza. En eso me han convertido a mí la muerte, que lo único que quiero hacer es ayudarte en una transición. Sí, entonces hagamos las paces. Y si hacemos las paces, pues vas a sentir ligereza. Entonces yo ahí la verdad que yo soy ingeniero y tengo una mente analítica como muy intensa y entonces empecé a cuestionar todo y yo dije, a ver, no importa si en realidad fue la esencia de la muerte la que escribió la carta, si fue mi subconsciente, si fui yo en un viaje, no importa. Lo importante es que sentí de nuevo esa ligereza tan profunda de no estar peleando con la muerte, porque toda la vida uno como que está huyendo de algo sin saber de qué y eso es la muerte. Sí, en la evolución eso hacíamos, huir de la muerte, sobrevivir. Y eso pues requiere mucha energía, ¿no? Tú para sobrevivir pues tienes que poner toda tu atención mental, toda tu atención física, todo. Es mucha energía. Y cuando ya no estás usando esa energía para luchar contra la muerte, ya la ves más como una maestra. Entonces, como que tienes mucha energía. Y esa es la ligereza que yo sentí. Entonces, bueno, ese fue como un evento medio esotérico que también me empujó a todo esto. Ok, ok. Esa es la combinación. Oye, y cuéntame por qué, o sea, obviamente acabas de decir, ¿no? Que tenemos este mecanismo de supervivencia en nuestro cerebro, supongo que nuestro cerebro antiguo, que está hecho para sobrevivir, ¿no? Pero además de eso, ¿por qué le tenemos tanto miedo? O sea, supongo que hay muchas creencias. Cuéntanos por qué le tenemos tanta como rechazo o miedo a la muerte. Totalmente, sí, como dices, es como una combinación de nuestra evolución, perdón, de nuestra evolución y también cultural. Y yo digo que es en un 80-90% Cañón, cultural, sí, cañón. ¿cierto? El miedo a la muerte aumenta en la medida de las historias que nos cuentan sobre el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte es como el miedo a la oscuridad. Sí, tú entras en una habitación oscura y de una tu mente se va a esas historias que te contaban de la manito que sale debajo de la cama y te agarra, o el coco, o los monstruos, o los que se esconden en el closet. Y
funciona igual con la muerte. Digamos que tú cuando entras en la habitación oscura de la muerte, pues pasa lo mismo. Y hay una falta de claridad muy evidente sobre la muerte, no nos educan al respecto, no nos educamos al respecto. Entonces hay una falta de claridad, por eso la habitación de la muerte es tan oscura. Y por eso creemos que de pronto después de la muerte vamos a estar sufriendo eternamente en un infierno o que hay varias cosas que pueden suceder con respecto a la muerte que solo tienen que ver con sufrimiento, porque las historias que nos cuentan con respecto a la muerte en los medios, en la televisión, en las revistas, etcétera, pues siempre vemos sufrimiento. Y Claro. claro, no es que la muerte no traiga dolor, es que no se limita a eso, ¿sí? Y no es que la muerte también sea como este evento al final de la vida, sino que la muerte nos acompaña durante toda nuestra vida y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, cuando empezamos a ver esto, es como encender una pequeña luz en la habitación oscura de la muerte. Entonces, no es que vaya a cambiar nada, sí, la habitación sigue igualita, pero ya puedes ver qué es lo que realmente está pasando. Y culturalmente, pues nos apagaron la luz, ¿no? Culturalmente nos Wow. apagaron la luz con un miedo muy profundo. Entonces, con la educación sobre la muerte, lo único que estamos haciendo es como poner un poquito de claridad. Por eso yo digo que claridad sobre la muerte es libertad para la vida, porque con esa lucecita, pues puedes abordar la muerte, no enfrentar la muerte, sino abordar la muerte como lo que es y no como lo que te enseñaron que era, tal vez para darte un poquito de miedo, tal vez para controlarte, por la razón que haya sido. Hay muchos mitos al respecto, pero esos son ilusiones. Wow, y es que parte, siento que el que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la vida. O sea, ¿cuántas Ujú. cosas no haces porque tienes esta película de terror en tu mente, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que con ese miedo lo que uno podría hacer, más que quitárselo, porque yo creo que es medio imposible quitárselo, o sea, sí se puede reducir, pero hay algo en ti, en tu amígdala cerebral, que siempre va a querer no morirse, ¿no? Y, Ay, ches y el motor amígdalas. para eso es la muerte. El Ajá. motor para eso es como el miedo a la muerte. Entonces tú lo que puedes hacer es como amistarte con ese miedo, ¿sí? Como ir de la Ok. mano con ese miedo. Ese miedo lo que es un mensajero, te está indicando, oye, hay algo que te importa que está en peligro. ¿Sí? Que puede ser tu vida, que puede ser la vida de alguien más, que puede ser algo que tú consideras como tuyo, que puedes perder. Entonces, en base a ese mensaje, pues lo más congruente es aprovechar eso que puedo perder o hacer algo al respecto. Pero si yo lucho contra ese mensaje, si le corto la cabecita al mensajero, pues lo que hago es no escucho el mensaje por un lado y por el otro lado, entonces no actúo al respecto de lo que me están diciendo. Entonces simplemente lo ignoro, ¿no? Como cuando procrastinamos las cosas que no nos gusta hacer. Ah, yo dejo la muerte para después. Bueno, la muerte es impredecible, la muerte es inevitable, entonces no es algo para dejar para después. Creo que acabas de decir algo súper práctico y súper importante, ¿no? Porque de hecho la ansiedad y hasta cierto punto la depresión y muchos síntomas que ahorita, obviamente después de la pandemia o en la pandemia que estamos todavía, pues se han magnificado, ¿no? Y esta idea de quítate la ansiedad o quítate el miedo y más bien intégralo, ¿no? Como intégralo Exacto. y como escucha el mensaje que trae esto, ¿no? Exactamente, y funciona igualito con el duelo. El duelo no es algo para superar, es algo para integrar. Ay, guau. Ay, a ver, ¿Sí? Camilo, ¿cómo hacemos eso? O sea, está cañón, porque siento que a los niños deberían de darles una clase de que en primaria, no, de que en preescolar, ya sabes, de duelos. ¿Cómo le hacemos cuando fuimos niños que como te pasó a ti, no te explicaron la enfermedad de tu abuelo y fue un shock que se queda congelado y hasta a veces hay estrés postraumático y hasta hay consecuencias en tu vida personal o con tus relaciones? ¿Cómo le haces para que esto se vuelva fácil? O sea, no fácil porque es complejo, pero sí me expliqué, ¿no? Como más digerible para alguien. O sea, ¿cómo enseñas a alguien a eso, a perder? Sí, súper, súper. Mira, hay tres cosas que uno debe comprender sobre el duelo, yo lo llamo como las bases del duelo, que son sumamente sencillas, pero son, mejor dicho, masivamente se percibe al contrario.
¿sí? Entonces, con que uno tenga esas tres mentalidades claras, abordar el duelo es muchísimo más sencillo. Ok. La primera es asumir que el duelo es malo. Ok. Sí, si yo le preguntara a todos los que nos escuchan acá, oigan, me sobró un duelo, ¿quién quiere un duelo? Nadie va a levantar la mano, ¿no? O sea, es que el duelo se percibe como algo malo. Yo me acuerdo muy bien en un acompañamiento que la persona lo primero que me dijo ya entre llanto fue, es que estoy muy mal. Y entonces yo le pregunté, cuéntame por qué percibes que estás mal. Me dice, pues porque estoy en duelo. Ah, es que estar en duelo es estar mal. Y bueno, ahí seguimos el proceso, pero resulta que estar en duelo no es per se algo malo, no es por definición algo malo, no es un error de nuestra existencia, no nos mandaron el duelo para hacernos mal. El duelo es un proceso de adaptación a un cambio que se dio en tu vida. ¿Sí? Entonces ese cambio puede ser el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, tu propia muerte que se acerca, etc. Entonces, el duelo es como eso que te ayuda a hacer esa transición entre las circunstancias anteriores y las siguientes circunstancias. Es algo que te ayuda, en pocas palabras. Si lo dejas, porque si luchas contra el duelo, asumiendo que es malo, porque es lo primero que hacemos cuando asumimos que es malo, no queremos algo malo, entonces lo rechazamos, entonces ese duelo pues no va a jugar a tu favor. Ya no vas a estar sintiendo dolor, vas a estar sintiendo sufrimiento, ya lo vas a perpetuar, ya lo vas a agravar, ya no vas a sentir tu duelo natural, vas a sentir lo que llamo tu duelo aumentado. Entonces, primerísima cosa que debemos comprender es que el duelo no es malo, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que esto es muy bonito de enseñarle a los niños y a todo el mundo, es que tu duelo es tan único como tu vida. Sí, muchas veces nos queremos comparar. Ay, es que mi hermano, o sea, por ejemplo, falleció un papá y los hermanos entonces pretenden que sus duelos sean similares, que se acaben en cierto tiempo, que lo superen, entre comillas, en cierto tiempo. O te dicen, no, mira, tienes que pasar por estas 5 etapas. ¿Sí? Primero esta, segundo esta, tercero esta, cuarto esta, quinto esta. Cuando llegues a la quinta, no te vayas a devolver porque fallaste. Listo. Y tú dices, ¿en cuál ¿Cómo? estoy? Por Dios. Ah, sí. Sí, exacto. Entonces eso genera un montón de sufrimiento y es simplemente por asumir que mi duelo es como si fuera el de los otros. Eso es asumir como si yo fuera como los otros. Es como querer que todos usáramos zapatos talla 35. Pues a unos les va a quedar grande, a otros Claro. chiquito y a otros sí les va a quedar. Las 5 etapas sí les sirven a otros. Pero no a todos, definitivamente. Entonces, el estar comparando nuestros duelos, el estar asumiendo que tengo que seguir ciertos pasos específicos que todo el mundo sigue, porque eso es lo que más me preguntan, Camilo, dame los pasos para abordar el duelo. Y yo, no, no te va a dar los pasos, te va a dar tus pasos y tú los vas a descubrir. Es algo muy íntimo, es algo muy personal, es tan único como tu vida. Entonces, eso es otra cosa súper importante de entender, porque genera mucha frustración. Y una tercera, ya la hablamos, y es que el duelo no es algo para superar, es algo para integrar. Yo lo veo, esta, me gusta hacer la analogía y esta la uso también con niños. Imagínate el duelo como si fuera un elefante. Entonces ahora tienes una mascota elefante, que es algo muy grande, ¿no? O sea, no lo puedes evitar. Y el elefante quiere estar contigo todo el tiempo y lo tienes que llevar a todos lados. Entonces con este elefante duelo tú tienes dos opciones. O ignorarlo y cubrirlo y pensar que ya lo tienes que dejar atrás, sabiendo que el elefante va a seguir ahí, o lo integras a tu vida. Entonces le presentas el elefante a tu familia, le presentas el elefante a tus amigos, le das de comer, le pones atención, porque el elefante, de nuevo, va a seguir ahí. Entonces tienes esas dos opciones y obviamente cuando uno lo pone así, como que la más congruente es integrar el elefante a tu vida y no simplemente ignorarlo y rechazarlo. Entonces es idéntico con el duelo. El duelo es como un elefante emocional, mental, muchas veces físico. Es algo muy significativo que de pronto empiezas a cargar en tu vida, que te acompaña a todos lados y tienes esas mismas dos opciones, o ignorarlo o integrarlo a tu vida. Entonces, fíjate que es como simplemente cambiar la energía con la que abordamos el duelo. El ignorarlo para mí es algo violento.
¿sí? Es como hay alguien ahí y simplemente lo ignoro, no quiero nada que ver con esto. Y eso es agresivo, es violento y está basado en un miedo muy profundo a sentir lo que te hace sentir el duelo. La otra opción es, me abro a esto que me trae el duelo, me abro a mi elefante que voy a cargar a todos lados. Lo acepto, lo vivo, puede que sí sea doloroso, porque muchas veces el duelo, pues la palabra viene de ahí, de dolus, ¿no? Dolor. Em, pero no significa que sea malo. Y más allá de que sea bueno o malo, saliéndonos de esa dualidad, es, ¿sí? Ya el duelo es, ya el elefante está. Entonces, cuando yo tengo este panorama de lo que es el duelo, con la analogía del elefante, es mucho más fácil dejar de tratar de superarlo, porque ahí ya automáticamente lo rechazo, lo prolongo, lo agravo y darle la bienvenida al duelo, que venga lo que venga, que de nuevo es tan único como tu vida, no esperes que sea igual que el de los demás y de nuevo no es malo. Pues con esas tres mentalidades en mente creo que es mucho más sencillo y nos Mucho vamos más a ahorrar fácil, muchísimo claro. sufrimiento. Exacto. No, y también, bueno, yo tengo un niño de 5 y uno de 3, bueno, de 4 casi. Y el de 5 me hace muchas preguntas de la muerte, ¿sí? Pues obvio, Mm, ¿no? Mamá, te vas a morir, y entonces tú vas a morir, y entonces yo me voy a morir. Y entonces él solito empezó a tener sus propias conclusiones de, entonces, a ver, yo estaba con Diosito antes de venir, y entonces yo un angelito, y entonces yo bajé, y entonces estoy aquí, pero luego cuando ya acabe, pues voy a regresar con Dios. Y entonces empecé a permitir que él me contara sus historias, más que yo le dijera mis sistemas de creencias, ¿sabes? Como, ujú. ¿y cómo te sientes tú con eso, Mati? Y cómo, ¿no? Y entonces fue como muy fascinante, yo digo que es mi maestro cañón, Matías, porque empezó a remover en mí, obviamente, esos duelos y esas ideas que yo tenía de mis duelos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto traemos ya natural, Camilo, como una amistad con la muerte, por así decirlo? ¿Qué tanto nuestro ser, o sea, no nuestro cuerpo, pero sí nuestro ser esencial, eh, tiene como esta naturalidad con la muerte? ¿Y qué tanto callamos a ese ser esencial o dejamos de escuchar a ese ser esencial para meternos, lo que yo digo, a la Matrix, ¿no? Como para meternos a estos sistemas de creencias autoimpuestos. ¿Qué has visto tú con respecto a esto? Yo lo que he visto es que mucho, ¿no? Como me preguntas qué tanto, bastante, ¿no? Nos desconectamos muchísimo, nos Cañón. desconectamos de esa esencia que de alguna manera sabe que lo que va a vivir es una transformación. Okay. Yo en vez de la muerte biológica lo llamo la última transformación física, porque la muerte física sí existe, ¿no? Pero hay una esencia que continúa. Entonces, cuando nos conectamos con eso, pues el abordar la muerte es mucho más hermoso, ¿no? Viene desde la gratitud por haber tenido este vehículo físico, por ejemplo, y comienzas a apreciar mucho más el presente y lo que te rodea y los que te rodean, comienzas a apreciar tus sentidos, ¿sí? Entonces, como que das gratitud por esta experiencia terrenal que estás viviendo, sabiendo que es eso, una experiencia terrenal donde vas a vivir ciertas cosas y transformación constante y demás, pero que esa transformación pues no se termina cuando se termina el cuerpo físico. Yo la verdad es que no tiendo a compartir tanto esta visión mía porque es muy personal, como que esa es mi visión personal y hay gente que cree que Claro, claro, simplemente el claro. cuerpo físico Se muere acaba. y se acaba todo y es muy respetable. Ujú, ujú, Yo digamos que creo en esto porque es lo que me hace sentir más ligereza. ujú, Sí, mientras que la otra opción me hace sentir un poquito más pesado. Y cuando yo siento que cuando no hay una forma así tan tangible de comprobarlo, por lo menos para mí y en mi experiencia, pues yo voy con el sentimiento. Ya dejo la mente a un lado y siento, y si me siento más ligero, como que siento que va por ahí. En fin, yo siento que estamos bastante desconectados de eso porque andamos muy distraídos, ujú. básicamente. Si tuviéramos un poquito más de silencio y tiempo a solas, tanto mental como externo, em, creo que la conclusión es sencilla, ¿no? Como hay algo más. No, no, la cosa no se acaba acá y tú misma me lo decías, que es muy bonito que tú lo puedas,
digamos que comprobar desde la experiencia siendo medium, ¿no? Entonces Sí, eso es hermosísimo, digamos, yo no tengo esa cualidad, entonces para mí lo que me queda es sentir. claro, Y para muchas personas sí, pero muchas personas viven tan distraídas, y yo era una de esas al 100%, eh, que simplemente no queda un espacio para darse cuenta, totalmente, básicamente. totalmente. Mira, mi proceso como de medium, pues fue desde muy chiquitita. Mi mamá también, mi abuela también, o sea, es algo genético. Eh, y te digo que desde niña era muy natural. Pudo haber sido más natural si mis papás hubieran como, me habían acompañado más, o sea, en el sentido de no tengas miedo, ¿sabes? Como no pasa nada, ¿qué te están diciendo o qué mensaje traen? Porque yo creo que todo lo que vivimos trae un mensaje. Sin embargo, a mí el trabajar o el estar junto a los muertos, pues lo único que me ha dado es ligereza, como dices tú, de no pasa nada, porque además lo que te das cuenta es que los únicos muertos que se quedan un poco ahí es porque los vivos no los sueltan, o sea, es porque los vivos traen su energía y traen su energía y traen su energía. Sin embargo, el proceso que a mí me han mostrado de a dónde vas, primero, no hay sufrimiento en la muerte, nunca. El alma sale antes. Eso es lo que yo he visto en todas mis lecturas. Siempre, porque me dicen, sufrió, lo mutilaron, lo asaltaron, no. Nunca. Haz de cuenta que el alma sale y esa experiencia no se queda en la conciencia. Mm, Eso se quedó solo en el cuerpo. Entonces, eso es algo que les comparto para que haya tranquilidad en todos aquellos que han perdido a alguien de una manera dramática. Dos, la muerte ha sido programada siempre por el alma. El alma dice, yo voy a vivir hasta este momento y si es una muerte joven o una muerte dramática, volviendo a lo mismo, siempre trae un mensaje para toda la familia, siempre trae una lección para todos, ya sea valorar la vida, ya sea conectarse con uno mismo, o sea, siempre hay una lección. La otra es que el alma como tal no es individual, o sea, lo que yo he visto es que el alma sale y a veces vive a través de los que vienen, o sea, vive a través de los nietos, vive a través de las experiencias bonitas, o sea, cada vez que eres feliz, es como, no sé, Camilo, es como que tú estás haciendo esto, pero tu abuelo está haciendo esto contigo, ¿sabes? Entonces es como que es una idea muy lineal, que es como su alma se va y ya no está. Su alma no se va porque en realidad vive a través de ti y nosotros traemos dentro todos los sueños y alegrías y gozos de todos los que ya se fueron y lo viven, siguen experimentando a través de nuestra vida. Entonces, esas tres cosas es algo que bueno, que teniendo este espacio podría compartir. Yo no le tengo miedo a los muertos, para nada, nunca les he tenido miedo. A veces es un poquito abrumador porque por lo mismo que los vivos no escuchan, no conectan con sus sueños o no sienten, entonces necesitan medios como tú, como otros medios, como que den los mensajes para que se cierren los ciclos. Y eso tiene que ver con mi siguiente pregunta. ¿Por ujú. qué nos cuesta trabajo cerrar ciclos, Camilo? O sea, ¿qué pasa que nos aferramos a las experiencias? Porque vivimos en la ilusión más grande de esta existencia, que es la de la estabilidad. Ay, está cañón. Es que es una locura. Yo siempre hago un ejercicio y es, a ver, por 3 segundos, solo 3 segundos, todos los que están escuchando esto, tú y yo, quedémonos absolutamente quietos. Uno, dos, tres. Entonces, ahí supuestamente estábamos muy estables, ¿no? Pero bueno, creo que la mayoría que lo hicieron se dieron cuenta que su corazoncito sigue ahí, pum, 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 sigue latiendo, ¿no? Entonces es como este sistema interno del cuerpo que sigue funcionando, que adentro sigues moviéndote y no hay una quietud en realidad ahí. La mente probablemente está preguntándose, a ver, ¿qué nos va a decir Camilo? Ahora me hizo perder 3 segundos de, de mi vida. Y por otro lado, si hacemos un zoom out, estamos viajando en una piedra gigante espacial que se mueve a 29.7 kilómetros por segundo. Y queremos pensar que somos estables y que hay estabilidad en la vida. Es que no tiene ningún sentido. Sí.
Ni adentro, ni afuera, ni en lo macro, ni en lo micro. Nada es estable en esta existencia. No sé en otras, pero en esta existencia nada es Todo estable. está cambiando todo el tiempo. Exacto. Y entonces desde chiquito te dicen, tú tienes que estudiar y trabajar para buscar ¿qué? Tu La estabilidad. estabilidad, claro. Tú tienes que buscar una pareja y tener hijos ¿para qué? Para tener una familia estable. ¿No? Tú tienes que ahorrar y tener buenas finanzas. ¿Para qué? Para tener seguridad y estabilidad económica. Entonces, fíjate que culturalmente nos inyectaron esta idea de que tenemos que ser estables. Pero, Sí, te escucho. Se congelaste, pero te escucho. ¿Camilo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Camilo? Edito, hablando de estabilidad, se nos cayó la llamada. Es lo que te iba a decir, o sea, las cosas que son impredecibles. Contexto a los que nos están escuchando. Estamos grabando y cuando está hablando de esta falsa estabilidad, de esta ilusión de la mente, se nos cayó la llamada. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos la comprobación. Ok, te escucho, Camila. Ay, bueno, entonces sí, justo estaba diciendo que culturalmente pues nos inyectaron esta idea de la estabilidad en la cual como que subconsciente y muchas veces conscientemente estamos buscando esa estabilidad y tratando de controlar nuestras circunstancias, nuestro entorno, nuestra mente, etcétera, para buscar esa estabilidad, para encontrar esa estabilidad. Pero llega la vida verdadera y nos dice, ¿qué crees? Es que no es así, es que nada es estable, es que todo cambia todo el tiempo. Entonces, pues ahí surge la frustración, la famosísima frustración, que es simplemente este proceso mental en el que yo tengo una expectativa, esa expectativa no se cumple, surge la frustración. Entonces me hago otra expectativa o la misma, y entonces no se cumple y otra vez la frustración. Entonces, tampoco es sorprendente que la sociedad masivamente sienta esta frustración profunda de que las cosas no salen como queremos, Sí. pero ese como queremos no es como yo quiero, es como me enseñaron que yo quería. Muchas veces las expectativas ni siquiera son nuestras. Todo esto simplemente para aterrizar en que cuando yo quiero pasar de etapa, ¿sí? O cerrar un ciclo, digamos que yo sé que hago el congreso de cierre de ciclos, pero no existe en realidad un cierre de ciclo, existe la transformación de algo. Entonces sería más bien transformación de ciclos. No es que yo lo cierre y se acabó para siempre, sino que eso se transformó en algo más. Entonces, cuando yo quiero hacer una transformación, pues es durísimo si yo tengo la expectativa mental de que eso no se haya transformado como se transformó. Partiendo de ahí, ya todo es mucho más difícil. Para mí ese es punto número uno, como vivimos en la ilusión de la estabilidad. Y bueno, el otro punto es el tema de la educación. Desde chiquitos te enseñan matemáticas, biología, te enseñan, yo qué sé, a colorear, pero no te enseñan que la vida es constante transformación. Esto, claro, ahorita para decirle a un niño de 2, 3 añitos, oye, la vida es constante transformación, pues no te va a entender, pero hay formas didácticas de comprender esto y de meter esto en la cita. Entonces, creo que una falta de educación es una clarísima, es un clarísimo causante de que no sepamos cerrar ciclos. Creo que entre esas dos ya es más que suficiente. O sea, entre que no nos educamos y tenemos esta ilusión de la estabilidad, pues ya es más que suficiente. Ahora, esas dos, la buena noticia es que se pueden abordar. Yo me puedo educar todavía, tenga los años que tenga, yo me puedo educar y por eso trabajamos todo el tiempo en la educación sobre la muerte y el duelo, porque eso es transformación. Y yo también puedo comenzar a calibrar estas mentalidades que me dicen que busque la estabilidad en vez de amigarme con la transformación. ¿Sí? Es de nuevo la analogía del Wow. elefante. El elefante es la Ajá. transformación, yo puedo esconderlo o puedo
integrarlo a mi vida. Entonces, Qué eso. fuerte. Siento que estoy de que así, en shock, shock y trauma. Oye, oye, ¿qué tanto, ahorita que nos estamos riendo, o sea, qué tanto las emociones, o sea, cómo podemos gestionar las emociones, o sea, cómo darnos el permiso de sentir todo, o sea, por ejemplo, perdiste a alguien muy importante y en ese momento dices, ahorita estoy muy enojado, ¿no? Y no quiero ir a hacer un sepelio y no, o sea, no sé, estoy como poniéndome en el lugar de gente que tiene que ir y saludar y tiene que vestirse de negro cuando a lo mejor tus emociones están completamente opuestas a eso. ¿Cómo le hacemos, Camilo, para romper estas tradiciones o también empezar a ser auténticos con nuestras emociones y con lo que tú necesitas en un momento de duelo? Claro, para mí el primer paso siempre es la claridad. Si Okay. tú le preguntas a las personas que para ellos qué es una emoción, se enredan. O sea, no hay una definición clara. Y si tú buscas en internet, vas a encontrar un montón de definiciones, la definición psicológica, la definición espiritual, la definición del diccionario, como para que nos alineemos desde este momento en cuanto a qué es la emoción. Yo me voy directo a la palabra que es que viene de las raíces movere, ¿no? Energía en En movimiento. movimiento, claro. Así de sencillo. Y entonces, fíjate que en la definición en ningún momento está energía negativa en movimiento o energía positiva en movimiento, porque es que desde que la juzgamos como positiva o negativa, una emoción o una energía, entonces la rechazamos o le damos la bienvenida. A las positivas les damos la bienvenida, entonces Claro. queremos alegría, queremos inspiración, queremos todo esto. Y a las negativas, supuestamente negativas, pues entonces ya no las queremos. A esas no las invitamos a nuestra fiesta. Okay. Entonces Porque es la tristeza no. incómodo, claro. Exacto. Pero entonces fíjate que ahí hay otra diferenciación muy hermosa que yo me di cuenta como con la práctica, con la experiencia, y es que lo más incómodo de la emoción no es la emoción, sino luchar contra ella. ¿Sí? La emoción como tal se siente de una manera particular. ¿Sí? Si las personas que están escuchando tal vez en algún momento se han entregado por completo a la tristeza, saben que esa tristeza te hace mirar hacia adentro, saben que te baja un poco la energía, pero saben que eso es. Mientras que muchas veces creemos que la tristeza es esta lucha, esta gritadera y esta lloradera de días y días y días, y ahí lo que pasa es que estoy luchando contra Ya la sé. tristeza. Yo creo que hemos visto muchas telenovelas. O sea, Exacto, yo creo que sí. exactamente, Hemos visto demasiadas telenovelas y exactamente. películas de Hollywood. Ajá. Sí, es que sentir la emoción es muy diferente de la manera como yo la expreso. Porque tú, Vero, puede que expreses tu tristeza tal vez de una manera silenciosa, con unas lagrimitas que se te escurren, y puede que yo me agarre a gritar y a revolcarme en el piso. Y los dos estamos sintiendo tristeza, solo que la estamos expresando de diferentes maneras. Entonces, por la teatralidad de lo que dices de las películas, las novelas que vemos, creemos que María la del barrio es la que expresa la tristeza verdadera, ¿no? Como que grita y que Entonces llora. te da miedo sentir eso, porque dices, voy a acabar Claro. así. ¿Quién va a querer sentir eso? Y sobre todo que ahí las personas, pues, mejor dicho, para mí la confusión más grande, bueno, son dos. Una, que hay emociones negativas. Entonces, si damos la paz de que no hay emociones negativas y de que todas tienen un mensaje y de que todas existen por una razón, ninguna es un error de la creación, o sea, en el creador que ustedes crean, créanme que no se equivocó. Si me explico, no, no dijo, les voy a mandar la tristeza, ups, les mandé la tristeza, me equivoqué. No, no funciona así. Entonces, ese es uno y el otro es asumir que las emociones, pues no, son para luchar contra ellas, son para superarlas, son para controlarlas. Esa es la palabra que más me da miedo al lado de emoción. Control de emociones. No, 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 no. Las emociones no son para controlarlas, son para sentirlas. Ahora, cuando yo tengo esas dos cosas un poquito más claras en mi mente, abrirme a la emoción es un poquito más fácil, sobre todo que las emociones en el duelo tienden a llegar con mucha intensidad. Entonces, hay como ciertas consecuencias, no hay nada que hacer, son consecuencias de reprimir emociones.
Y es que la emoción, cuando tú la reprimes, cuando te distraes para no sentirla o cuando no te permites sentirla y punto, em, pues no es que se desvanezca, ¿sí? Es como si tú tuvieras una casita de las emociones y las emociones pues entran en ti. Y cuando eres un bebé, pues tú no tienes la mente como para rechazar y reprimir esas emociones. Entonces la emoción entra, se manifiesta a través de ti y sale de tu casita. Por eso las emociones pasan, ¿sí? Fisiológicamente pasan y vienen como en olas. Pero cuando tú las rechazas es como decirle a la emoción que ya entró en la casita, decirle, a mí me enseñaron que tú no eres buena, entonces tú vete por allá al sótano, al calabozo que yo tengo allá de tristezas. Y después entra otra tristeza y lo mismo, al calabozo de las tristezas. Y así, y entonces terminas la vida con un calabozo de las tristezas gigantesco. Entonces, ¿qué creemos que pasa cuando por fin me permito sentir una tristeza? Pues que no va a salir una, que es esa que acaba de entrar, salen todas, ¿no? Como que se Se escapa todo juntaron. el calabozo de las Ujú. tristezas, exacto. Y si lo vuelvo a reprimir, vuelven al calabozo. Entonces creemos que eso es sentir, pero no, eso es sentir el acumulado de las tristezas. Entonces, una gestión emocional no solo es importante en el duelo o cuando ocurre una muerte o una pérdida, es importante desde que estamos pequeñitos. O sea, esto a la par de la clase de duelo debería estar la clase de gestión de emociones en los más pequeñitos que reciban educación y en la familia. Entonces, ahí vamos un par de cosas, ¿no? Ya entendimos que la emoción es simplemente energía en movimiento, que no es mala, ¿sí? Entonces ahí tendemos a rechazarla menos. Entendimos que la incomodidad principal de la gestión de las emociones viene de luchar contra ellas, no de sentirlas. Entonces vamos a dejar de luchar contra ellas. Y entendimos que la emoción no, si yo la evito, no es que se desvanezca, es que después sale de alguna forma y si no le permito salir de manera emocional, pues sale de manera física o mental, ¿sí? Se somatiza, ¿no? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, en el duelo he visto, y estos son patrones que he visto en la gente y en mí, es que, por ejemplo, cuando no me permito vivir mi rabia, entonces me duele el estómago o La me da panza, sí, el gastritis. estómago, Sí, está cañón. se O va al estómago. colitis, sí. Exacto, se va al tracto digestivo y claro, yo dije, claro, ese es el fuego intestinal y la rabia es fuego. Entonces, eso, cuando no me permito vivir la tristeza, por ejemplo, a mí se me somatiza de una vez en la cabeza, en los ojos o en el cuello, o en la nuca. Sí, como por acá arriba. Yo siento que la tristeza está, el conflicto está muy en la cabeza, entonces por ahí me duele todo. Entonces, como que cada emoción va saliendo por su lado, pero que sale, sale, por muy fuertes que nos creamos. Y bueno, gestión de emociones, creo que es un tema súper, súper amplio, entonces creo que con esto tenemos Vea, claro, como un claro. Y barridito. aparte estoy segura que en tus cursos profundizas mucho más, ¿no? O sea, Sí, cómo me doy permiso de sentir esto, cómo, ¿no? Porque también hay como estas creencias, digo, las que somos mamás, como que no llores enfrente de tus hijos. Y entonces, o sea, hay gente que está en un duelo y se atora las lágrimas para que su hijo no la vea llorar. Y entonces el mensaje que reciben los hijos es no hay que llorar. Y como toda esta serie pues de programas, sistemas de creencia que nos están enfermando cada vez más, ¿no, Camilo? sí, son mentalidades y son mentalidades normalmente muy ilusorias. Sí, esa mentalidad de que tienes que ser fuerte. Mejor dicho, hay varias frases prohibidas para decirle a algún doliente y la primera es no llores, si es Ay, que qué está llorando, fuerte. que es súper violento. La segunda es tienes que ser fuerte. Para mí ese tienes que ser fuerte encarna de una manera tan pasivo-agresiva la violencia, es como, es muy violento. Es como si tú te acabas de caer y torcer el tobillo y yo te digo, a ver, Vero, piensa positivo, párate, tienes que ser fuerte, sigamos. Y pues tú sigues y te va a doler, y te va a doler mucho. Y eso es lo que ocurre en el duelo cuando nos creemos los fuertes o nos dicen que tenemos que ser los fuertes. Entonces, hay muchas ilusiones Está cañón. Y te voy a decir algo, tenemos y y el podcast se llama sufrimientos. Vibrando Alto.
Y les quiero decir algo, vibrar alto no significa estar feliz, contento y alegre. Eso es una locura. O sea, eso es estar en un circo de locos. Eso es Ujú. algo que vende, eso es algo que las marcas empezaron a comercializar para venderte productos y para decir que el bienestar y que compres el jabón, ya sabes, porque eso te va a dar bienestar y así. Es mentira. O sea, vibrar alto para mí es la conciencia, es tener despierta la conciencia, el darte cuenta, ¿sabes? El Sí. fluir con tus procesos oscuros y procesos luminosos, que al final todos son iguales, o sea, todos son la misma cara de diferente moneda. Y para mí, qué bueno que lo dices, Camilo, como esto de, es que siento que voy a vibrar bajo y me van a pasar cosas malas. O sea, eso es completamente mentira. Al contrario, ¿cierto? Cuando entramos en estas ilusiones de la mente, tengo que estar feliz, o sea, tengo que estar como haciendo mucho ejercicio y a veces tu cuerpo te dice, no quiero hacer ejercicio, me quiero acostar y quiero llorar con una película, ¿no? Como, entonces, ¿cómo le hacemos, Camilo, para romper estas ideas de que la espiritualidad tiene que ser algo, o sea, una persona sentada haciendo yoga con una felicidad en su rostro y ya sabes, como dando abrazos todo el tiempo? ¿Cómo le hacemos para cambiar esta conciencia en la gente y decir, está bien que estés triste, está bien que estés enojado y yo te doy este espacio? ¿Cómo le hacemos, Camilo, para dar estos espacios de ser lo que tenga que ser, sentir lo que tengas que sentir? Ay, Vero. A mí me encantaría tener la respuesta a eso, porque para mí, para mí, un cambio de conciencia a nivel individual que después se vuelve colectivo es la solución, ¿sí? Pero es que Ujú, ese cambio de conciencia a nivel individual es muy duro. Por eso admiro mucho que tú hagas esto, que compartas con el podcast, porque ahí se va moviendo ujú. la psique de las personas y se hace como un efecto dominó súper valioso. Ese es mi objetivo también en todo lo que hago con respecto a educación sobre la muerte, como mover esas fibras muy, muy profundas que ya después solitas hacen un efecto dominó. Pero honestamente yo siento que la contraparte es demasiado fuerte. Yo Ujú. lo llamo la dictadura de la felicidad. Es muy fuerte, es que en todos lados está y cuando se volvió para vender, como tú decías, te vendo el jabón que te huele a felicidad Sí. y entonces tú vas a oler a felicidad y vas a ser feliz. Y también a toda mi generación le dijeron, oye, haz lo que te haga feliz. ¿Cómo así? Pero si algo me hace Ah, triste, ya entonces sé, ya fallé o sé. qué. Entonces no hago eso, ¿verdad? Ok, entonces, y todos y muchos, muchos libros de autoayuda se enfocan en que tienes que ser feliz y te dan las 800 claves para ser feliz. Entonces lo que pusieron sobre toda una generación y sobre todo el mundo fue una carga. Yo lo siento como una carga gigantesca, un peso gigantesco de tienes que ser feliz cuando la felicidad, si nos ponemos a ver su esencia, pues es muy efímera, ¿no? Es muy, muy efímera. Y hay muchas personas que me dicen, no, la felicidad es constante y es una actitud y tal. Están totalmente envenenadas con esta, con esta mentalidad de la felicidad. Tal vez si cambiáramos la Ujú, palabra ujú, felicidad por conciencia o por ujú, plenitud, para ujú. mí la plenitud es algo muy hermoso, porque plenitud para mí significa recibir todo como venga, Como ¿no? es, Como tú claro. decías ahorita, tanto en mi luz como en mi oscuridad. Entonces, cuando ese es la meta, entonces yo voy a dejar de luchar. Sí, básicamente voy a dejar de luchar. Mientras que si la meta es ser feliz, entonces yo lucho contra todo lo que sea no ser feliz, que es una lucha gigante, es un Gigante. desperdicio de energía gigante. Fuera de eso, nadie sabe qué es la felicidad. Para algunos es algo material, para otros es algo mental, para otros es comprar ciertas cosas, para otros es lograr las expectativas que tenían y que tenían de ellos. Entonces, ay, como que yo mismo me canso de solo decirlo, es muy agotador. Ojo, no tengo nada en contra de la felicidad como tal, Claro. tengo mucho en contra de la felicidad obligatoria, porque es que a veces yo no estoy feliz y punto. Sí, entonces no quieren que sean como que seamos como robotcitos felices, Está que no cañón. importa lo Y que esté siento que pasando. es más, si tú y yo que tenemos redes sociales y así, todo es mentira. O sea, se los confieso, todo es mentira. O sea, vaya.
las influencers, o sea, todo lo que ves de que documentan su vida, todos están felices, o sea, todo es mentira. Yo soy terapeuta, Camilo también. Es mentira, ¿sí? Es decir, la vida es todo, o sea, es el que te levantas y a veces estás cansado y estás triste y te enojas y todo, todo. Y todo es perfecto y todo es amoroso y detrás de todas las experiencias está para mí Dios, que es amor. Aunque se vea muy oscuro y muy doloroso y muy horrible en nuestra mente, siempre está el amor de Dios ahí y siempre hay un regalo detrás de todas las experiencias. ¿Y cuántos regalos nos perdemos, Camilo? Como decía mi terapeuta, que decía Freud, decía, si todos tuviéramos el valor para enfrentar el dolor, el mundo sería un lugar mucho mejor. Uf, totalmente, Entonces, ¿qué te totalmente. parece si cambiar este discurso de qué te parece si te doy la mano y te acompaño a atravesar esos lugares oscuros, esos lugares a los que le tienes miedo y te vas a encontrar un regalo hermoso que eres tú mismo en una versión mucho más evolucionada o mucho más profunda de tu autoconocimiento, ¿no? Sí, como más ligera, ¿no? Como ya no estás peleando contra todo, ya no estás ahí luchando contra que estás triste, bravo, etcétera, y que no estás feliz. Entonces sueltas toda esa energía que utilizabas peleando contra la vida, porque eso es la vida. O sea, básicamente te dijeron, no, mira, el 1% de la vida, que es felicidad, eso es lo que tienes que buscar tú. El 99%, porfa, eso evítalo. ¿Sí? No lo hagas. Entonces, creo que nos la pusieron muy difícil, muy, muy Sí, difícil. sí, sí. Y, y me encanta que lo aclares, o sea, que este tema de vibrar alto no significa que yo estoy sintiendo bonito todo el tiempo. Significa que me permito sentir lo que estoy sintiendo, vivir lo que Claro. estoy viviendo. Es es un gran tema, pero de nuevo, siento que está fuerte la contraparte, Está como que fuerte, es está como si estuviéramos muy nadando metido. contracorriente, ya Sí, sé, ¿verdad? está Es muy como que, metido en la cabeza. ay, Camilo, no sé, es como te gocé, te disfruté, me quedo con muchas ganas de aprender más, me quedo con muchas ganas de meterme en este mundo que dominas y que sigues aprendiendo de la muerte y bueno, pues este lado B que es fascinante, que es súper interesante. Entonces, muchísimas gracias. Compártenos, por favor, qué estás haciendo ahora, dónde la gente te puede contactar, qué ofreces, sesiones individuales, grupos. Cuéntanos un poquito. Súper, Vero, mil gracias y la gratitud es mutua. Me disfruté inmensamente y lo digo de corazón, me disfruté inmensamente esta conversación contigo y qué resonancia tan hermosa. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Tantas cosas. Eh, el siguiente año tenemos hablo del 2022, tenemos varios eventos, todos enfocados en la educación sobre la muerte. El primero que va a ocurrir, si no estoy mal, es la Escuela de la Muerte, el lugar para encontrar la plenitud en vida. Le pusimos ese subtítulo porque justamente a pesar de que el tema principal es la muerte, pues se trata en realidad de la vida, de hacer las paces con esta transformación constante que es la vida-muerte. Entonces esa es una escuela muy hermosa, es totalmente virtual. La última vez participaron personas de 15 países diferentes y está muy divertida. Traigo invitados, perdón, entonces, si quieren hacer las paces con la muerte, ese es uno que les recomiendo mucho. Hay otro que es un poco más masivo, bastante más masivo, que es el que mencionabas al principio del podcast, el Congreso de Cierre de Ciclos, que va a tener su segunda edición en 2022, aproximadamente en junio. Em, Hay más de 45 horas de educación en video sobre el duelo, la muerte y los cierres de ciclo. Voy a traer más invitados, mejor dicho, es un evento que va a estar muy, muy bueno. Y también para las personas que están en duelo, yo cuando entré en duelo, la primera vez de manera muy intensa no encontré un recurso que de manera contundente me llevara ahí como de la manito, porque no es que hiciera las cosas por mí, es que me diera como mucha claridad para abordar el proceso. Entonces vamos a hacer lo que llamamos la maestría del duelo, que es eso, es este acompañante virtual para el duelo, cualquier tipo de duelo. Y también doy sesiones de acompañamiento
más que terapéuticas, es un acompañamiento. Yo siento que lo que mejor puedes hacer, lo que más puedes hacer por alguien que está en duelo es acompañarlo. Siempre digo que el acompañar se hace con el hombro y el controlar se hace con la cabeza. Entonces yo no voy a estar diciéndole a las personas que lo que están haciendo está mal o está bien. Es un acompañamiento muy de corazón en donde se abre un espacio y se crea un espacio de mucha confianza, de mucha aceptación para que la persona pueda vivir lo que está viviendo y obviamente pues comparto desde la experiencia eso a nivel individual y hay unos grupos pequeños de duelo. Pero bueno, todo eso es lo que hago en el día a día. Ay, padrísimo, qué padre, quiero tomar todo, quiero ir a todo. Me Bienvenidísima. encanta, padrísimo. Oye, Camilo, pues nada, reitero mi agradecimiento. No sé si quieras terminar con una frase o con una palabra para que todos se queden con eso de este episodio. Bueno, me gusta. La muerte no es este verdugo al final de la vida, si no lo quieres ver así. La muerte se puede convertir como en esta compañera que está a tu lado todo el tiempo y volteas a ver adentro o afuera y ahí está. Entonces puede ser una compañera maestra, puede ser una compañera simplemente de vida, de diversión, de reconectar con que estás vivo, o puede ser ese verdugo al final de, de la vida. A la final, uno es el que elige. Entonces, con todo esto que hablamos hoy, me queda un poquito de esperanza que comencemos a verlo más como esta compañera y maestra de vida, que como ese verdugo que nos va a terminar al final de la vida. Con ese cambio ya me voy dichoso. Muy bien, muchísimas gracias, Camilo. Gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Es un honor y un placer acompañarlos a ustedes también desde este lugar, desde este podcast. Y bueno, pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye bye.